tal, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Muy buenos días, tardes, noches, independientemente a qué hora se esté en nuestra grabación. Mi nombre es Luis Betancourt y vamos a ver el tema de ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, como tal, esto es una pequeña introducción y también estaremos platicando más que nada sobre el ADN para poder dejar lo que es el ARN y el proceso de síntesis proteica para la clase del día de mañana. Antes de empezar la clase como tal, no sé si todos tienen buena imagen en pantalla, no es todo bien, todo correcto y no sé si todos pueden verme de manera correcta. Ok, excelente. Entonces, como tal, vamos a dar inicio a la clase del día. Entonces, como tal, esta clase me gusta dividirla en dos partes, lo que viene siendo una breve introducción a los ácidos nucleicos y lo que viene siendo después una parte plenamente enfocada en lo que viene siendo el tema de ADN, ¿ok? Ahora bien, empezamos con una pequeña introducción. Ok, ¿qué son los ácidos nucleicos? En términos generales, básicamente los ácidos nucleicos son el elemento estructural dentro de lo que hicieron la célula que permite el almacenamiento de la información genética y su transmisión para poder llevar a cabo diferentes procesos dentro de la misma. Dicho de otra manera, los ácidos nucleicos funcionan como un tipo de biblioteca que almacena toda la información necesaria para que la célula lleve a cabo sus funciones específicas. Que la célula quiere llevar a cabo el proceso de un proceso metabólico como la glucólisis, el ADN, ¿ok? ¿A dónde envía? Lo que viene siendo las clases grabadas, documentos de estudio, de hecho ya lo mandé al grupo de WhatsApp, pero si quieres lo puedo volver a mandar después de que terminara la clase del día de hoy. No te preocupes. O sea, ya está mandado, pero igual lo puedo mandar, no hay ningún problema. Ahora, volviendo al tema, en el caso de lo que viene siendo los ácidos nucleicos, pues como estaba comentando, básicamente pues, son una biblioteca que almacena toda la información genética que permite que la célula lleve a cabo todas sus funciones específicas. ¿Que necesitas que la célula lleve a cabo un proceso de glucólisis? Excelente. El ácido nucleico tiene lo que viene siendo la información para poder llevar a cabo la síntesis de las proteínas involucradas con la glucólisis. ¿Que necesitas que la célula lleve a cabo procesos de comunicación celular? Perfecto. La célula tiene el ADN, tiene la información necesaria para permitir mandar señales específicas para que de esa manera se pueda transmitir la información y de esa manera se pueden llevar a cabo comunicaciones celulares. ¿Que necesitas que la célula venga y lleve a cabo un proceso de división celular? Perfecto. El mismo material genético se encarga de regular lo que viene siendo el proceso de la división celular y permitir que ésta se lleve a cabo de manera correcta. Además que permite llevar a cabo la misma duplicación del material genético para de esa manera transmitir la información genética a las células que van a llevar a cabo el proceso. En términos generales, básicamente los ácidos nucleicos son los encargados de regular todos los procesos celulares. Absolutamente todos y cada uno de los procesos celulares son regulados por los ácidos nucleicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les digo, los ácidos nucleicos tienen como que todas las instrucciones necesarias para poder llevar a cabo estos procesos específicos, ¿ok? Ahora, los ácidos nucleicos me gusta dividirlos en dos tipos, ¿ok? Obviamente hay algunos ácidos nucleicos extra, entre otras cosas, pero los dos principales son el ADN y el ARN. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es el encargado del almacenamiento de la información genética, ¿ok? A mí me gusta ver el ADN como un libro muy importante, ¿ok? Es como que el libro más importante de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarlo mucho, ¿ok? Ahora bien, me imagino que tal vez ustedes alguna vez han ido a la Hemeroteca Nacional, por ejemplo, o a la biblioteca aquí en la zona 1. Si no han ido, pues se la recomiendo mucho, es muy bonita la experiencia. Como tal, directamente ustedes saben que los libros no los puedo sacar de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque son libros muy importantes. Entonces, como tal, lo que pasa es que a ti te dan la chance de poder venir y fotocopiar ciertas páginas del libro para de esa manera poder utilizarlas en tus investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que pues directamente nosotros a la hora que llevamos a cabo la fotocopia estamos sacando una imagen de lo que viene siendo el libro original para poder utilizarla fuera de la biblioteca y de esa manera transmitir la información. Algo muy similar pasa con el ARN. El ARN o ácido ribonucleico teóricamente es una fotocopia del ADN, pero que sirve para la transmisión de la información genética. O sea que sirve para poder sacar la información almacenada dentro del ADN para poder utilizarla para la expresión de esa misma información genética. ¿Y cómo se expresa esa información genética? En forma de proteínas, ¿ok? Igual, esto es una breve introducción. Obviamente, pues no quiero que se lo memoricen todo ahorita, pero sin embargo, sí nos va a servir más adelante para poder comprender algunos conceptos. Ahora bien, primero que nada, antes de empezar a caminar, antes de empezar a gatear, primero que nada tenemos que aprender a mover las piernas, ¿no mucha? Entonces, como tal, ¿cuáles son nuestras piernas? Las bases púricas y las bases pirimídicas. Y ustedes dirán, pero Wicho, ese nombre todo culero, ¿cómo me lo voy a aprender? ¿Tenés alguna mnemotécnica que me pueda servir para poder aprendérmelo? Pues sí, de hecho yo tengo una mnemotécnica. A ver, ¿quién me puede decir cuántas pirámides hay en Egipto? ¿Cuáles son las tres principales pirámides de Egipto? ¿Cuántas son? Solo el número, ¿cuántas son?
Exactamente, la pirámide de Giza, la pirámide de Keops y la otra pirámide que nunca me acuerdo el nombre. Entonces, como tal, tenemos bases pirimídicas, pirámide, pirámide. ¿Y por qué digo que son pirámides? Porque son una pirámide, la segunda pirámide y la tercera pirámide. Bases pirimídicas, bases de pirámides de Egipto. Es una mnemotécnica que sirve mucho para poder aprenderse. Ahora bien, como tal, mis tres pirámides son el uracilo, la timina y la citosina, ¿ok? Esas vendrían siendo las tres bases pirimídicas. Yo les recomiendo que se las aprendan. ¿Saben por qué? Porque nos va a servir mucho más adelante. Así que tengan en cuenta, bases pirimídicas son el uracilo, la timina y la citosina. Ahora bien, aquí otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta. La citosina está tanto en el ADN como en el ARN. Está en ambas estructuras, tanto en ADN como en ARN. Mientras que la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es del ARN. Y ustedes dirán, Wicho, ¿eso como para qué me va a servir? ¿Para qué chuchas me lo estás enseñando? Porque estaba en la primera pregunta del examen específico de la primera oportunidad. Literal, esta era la primera pregunta. ¿Ok? Literal les ponían una cosa en la cual decía timina y uracilo. O sea, ¿el ADN tiene timina y uracilo? No, es falso. ¿Por qué? Porque el ADN solo tiene timina. El ARN solo tiene uracilo. Ninguno de los dos tiene timina y uracilo al mismo tiempo. Entonces, como tal, esto es clave para que ustedes no les vengan a bailar sabroso a la hora de tener una pregunta de ese estilo, porque ya saben diferenciar en que el uracilo es exclusivo del ARN y la timina es exclusiva del ADN. Ahora, la citosina es para ambas, ¿ok? La citosina sí es para ambas. Ahora, una cosa que también me gustaría que tengan en cuenta, ¿ok? Es el diminutivo de cada una de estas. El uracilo, su diminutivo es la U. La timina es la T y la citosina es la C, ¿ok? Esos diminutivos también les van a servir a la hora que lo tengan que estudiar, ¿ok? Eso vendría siendo las bases pirimídicas. Ahora, por otro lado, tenemos las bases púricas. Y ustedes dirán, ¿tenés otra mnemotécnica para poder aprender esto? Exactamente, tengo otra. Miren, bases púricas, aquí me imagino que la mayoría tienen mascotas, tal vez tienen perritos. Por ejemplo, yo tengo 5 perritos, tengo 2 coyotes y tengo 2 French. Son coyotes porque sí son, porque los recogí de la calle, pero son bien bonitos. Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa? A todos vengo y les doy Purina Dog Chow. ¿Por qué? Porque pues es la comida que siempre les doy, así que pues es lo normal. Entonces, como tal, bases púricas, comida de perro. Bases púricas, comida de perro. Purina Dog Chow. Entonces, como tal, las bases púricas o purinas, ¿ok? Son de dos tipos, la adenina y la guanina, ¿ok? La adenina como tal está tanto en ADN como en ARN, mientras que la guanina también está en ADN y en ARN, ¿ok? Ahora bien, estas también son importantes que se las aprendan, porque sirve tanto para ADN como para ARN y pues a la hora que estamos viendo muchos temas, pues créanme que sí les va a servir mucho tener en consideración cuáles son púricas y cuáles son pirimídicas, especialmente cuando estemos viendo los temas de mutaciones, ¿ok? Entonces como tal, ojito con esa información. ¿Sí, me Pedro? Coméntame. Con eso de adenina y guanina, hay algunos problemas en el orden, Ah, porque por lo que miro, adenina presente en ADN y ARN y guanina presente en ARN y ADN. es lo mismo. O solo fue así, lo mismo, solo fue un tequila. Es lo mismo, solo es el teclazo, ahí sí se me fue la onda, pero es exactamente lo mismo, por eso no lo corregí nunca. Ah, ok. Sí, Daniela, coméntame. Disculpa, fíjate que con la diapositiva anterior me quedó la duda de eso que nos dijiste de la timina y el acilo. Entonces la pregunta esa que nos dijiste es porque estaban preguntando específicamente sobre el área exclusiva del ADN o del ARN. Mira, vamos a poner el ADN. Ok, vamos a ejemplificarlo acá. Tenemos aquí el ADN y aquí tenemos el ARN. ¿Ok? Entonces, como tal, del lado del ADN tenemos a la citosina, a la adenina, a la guanina y a la timina. Estas son sus bases nitrogenadas. Esta de acá es una pirimidina, al igual que esta de acá. Y estas dos son las purinas. ¿Ok? Ahora bien, en el ARN tenemos a la citosina, a la adenina, a la guanina y al uracilo. Si te das cuenta, teóricamente el uracilo es como un símil de la timina, o sea, cumplen exactamente la misma función, solo que la función se cumple en el ADN por parte de la timina y en el ARN se cumple la función por parte del uracilo.
¿Ok? Entonces esa pregunta que dijiste si estaba preguntando específicamente por una E. Mira, lo que pasa es que la pregunta, tal vez ahorita no la puedo colocar, pero como tal, me recuerdo que la pregunta decía cuál es la estructura que está, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los ácidos nucleicos. Y lo que menciona en la pregunta es que decía, el ADN tiene guanina, timina, uracilo y adenina. Y aquí es donde ya encontramos el error. ¿Por qué? Porque dice ADN tiene timina y uracilo. Y eso es mentira, el ADN solo tiene timina, porque el uracilo es exclusivo de la ARN. No, ya, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Ahorita que dices con el ADN, pero al mismo tiempo tiene citosina. El ADN como tal, mira, si te das cuenta, el ADN y el ARN tienen citosina, tienen adenina, tienen guanina, pero la única que cambia es el uracilo y la timina. Uracilo exclusivo del ADN, perdón, timina exclusiva del ADN, uracilo exclusivo del ARN. ¿Ok? De en adelante, si te das cuenta, todos son iguales. Ahora bien, otra cosa, ustedes dirán, está bien, Wicho, me parece, está chingón tu explicación. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Se recuerdan que yo les dije que el uracilo cumple una función en el ARN y la timina cumple una función en el ADN? Ahorita vamos a ver la función. Entonces, vamos a agarrar el ADN. Entonces, el ADN como tal, la adenina se aparea con la timina, mientras que la guanina se aparea con la citosina, ¿ok? En el ADN. Ahora, en el ARN, cuando es bicatenario, o sea que tiene dos cadenas, lo que pasa es que la adenina se aparea con el uracilo y la guanina se aparea con la citosina y viceversa, la guanina con citosina o citosina con guanina, ¿ok? Entonces, como tal, se dan cuenta, en el ADN y en el ARN este apareamiento es exactamente igual. ¿Por qué? Porque pues hay guanina y hay citosina. Mientras que en el ARN y en el ADN este apareamiento ya varía. ¿Por qué? Porque en el ADN hay timina y en el ARN hay uracilo. Pero si se dan cuenta, la timina y el uracilo cumplen exactamente la misma función, solo que moléculas diferentes. Una se aparea con la timina en el ADN, perdón, una se aparea con la adenina en el ADN y la otra se aparea con la adenina en el ARN. ¿Ok? Misma función, solo que en moléculas diferentes. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda. Coméntame. No entendí, ¿lo puede volver a explicar? Ok, esto es clave. Guanina siempre se va a parear con citosina. Y adenina siempre se va a parear con timina en el ADN. Aparear quiere decir que se van a juntar. ¿Ok? Y aquí en el ARN, igual, guanina siempre con citosina y adenina con uracilo en el ARN. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, pero Wicho, ¿qué significa esto? De que este tiene 3 rayitas y este de acá tiene 2 rayitas. Lo que pasa es que la adenina con la timina se aparean por medio de 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se aparean por medio de 3 puentes de hidrógeno. ¿Ok? Es un dato que tal vez ustedes dirán, Wicho, pero como para qué chuchas me va a servir eso. Miren, esto sirve como contexto. Cuando hay más puentes de hidrógeno, es más estable la unión. ¿Qué quiere decir esto? Que la guanina y la citosina son un poco más estables sus interacciones entre ellos. Eso quiere decir que segmentos con guanina y citosina tienden a ser mucho más pegadas las cadenas de ADN, mientras que en segmentos de adenina y timina son más fácilmente separables las cadenas de ADN. Este es un dato vital para poder entender ciertos conceptos de la transcripción, ¿ok? Entonces, como tal, recuerden que estos sí son estables, pero un poquito más fáciles de separar, mientras que estos de acá son mucho más estables, ¿ok? Ahora, y como tal, pues eso. Ahora, para los que se preguntan cómo se forma un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno se genera a partir de la unión de lo que viene siendo hidrógeno con oxígeno, nitrógeno o flúor. Cualquiera de estos tres, a la hora de unirse con el hidrógeno, forman un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque el oxígeno adquiere una carga negativa y el hidrógeno una carga positiva. El nitrógeno una carga negativa
y el hidrógeno una carga positiva, igual con el flúor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo vengo y agarro, por ejemplo, un hidroxilo acá y un grupo amonio acá, por ejemplo? Lo que pasa es que estas cargas positivas de acá se van a ver atraídos por estas cargas negativas de acá. Este se va atraído por este y este de acá se va atraído por este. ¿Ok? Y adivinen qué estructura tienen lo que son las bases nitrogenadas. Miren acá. Aquí tiene uno de estos, aquí tiene oxígeno, aquí tiene otro de estos, aquí tiene otro de estos. Miren acá que hay otro oxígeno por acá, aquí tiene otro de estos, generando cargas positivas y negativas que se atraen mutuamente, permitiendo la presencia de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llaman puentes de hidrógeno? Porque pues tienen hidrógeno involucrado, así que pues como tal, por eso se llaman puentes de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? Excelente. Sígueme, José, coméntame. Entonces se podría decir que los enlaces con la guanina siempre van a ser más fuertes, por así decirlo, que el resto de nucleótidos. En lo que son los puentes de hidrógeno como tal entre guanina y citosina, como tal, van a ser un poquito más potentes. ¿Por qué? Porque como hay más, mira, en los puentes de hidrógeno, no sé si se acuerdan que el día de ayer estuvimos hablando sobre fuerzas de Van der Waals. ¿Qué les dije sobre las fuerzas de Van der Waals? Son fuerzas débiles y de corto alcance. Igual pasa con los puentes de hidrógeno, son fuerzas débiles y de corto alcance. Entonces, tienen que estar muy pegadas las moléculas para poder formar los puentes de hidrógeno, número 1. Y número 2, mientras más puentes de hidrógeno haya, más fuerte va a ser la unión. Y si te das cuenta, aquí tengo, demos a uno, aquí tengo 3 puentes de hidrógeno, provocando que la unión sea mucho más estable. Y aquí tengo 2 puentes de hidrógeno, provocando que sí, la unión es estable, pero no tan estable como esta. Recuérdate, a mayor cantidad de puentes de hidrógeno, mayor estabilidad en las interacciones intermoleculares. ¿Ok? Con todo gusto. Ahora bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O todo claro? Dijiste que las bases pirúricas y úricas son bases hidrogenadas. Bases nitrogenadas. ¿Nitrogenadas? Exactamente, por el nitrógeno. Si te das cuenta, tienen altas cantidades de nitrógeno. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos la primera parte de nuestro Lego. Ok. Como tal, una cosa que quiero que miren ahorita es que los ácidos nucleicos, en el caso del ADN y el ARN, son como Legos, por así decirlo. Pero estos son Legos que yo tengo que armar. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí tengo una parte de mi Lego, luego tengo otra parte de mi Lego, y luego tengo otra parte de mi Lego. Cuando ya tengo las 3 partes de mi Lego, tengo el Lego completo. Y este Lego completo se puede unir con otros Legos que ya están completos para de esa manera poder formar una estructura compleja de Legos. Para de esa manera poder formar lo que es un polímero. Recuerden, esto de acá es un monómero, pero cuando lo junto con muchos monómeros más, forman un polímero, que es lo que vimos en la primera clase que tuvimos nosotros, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sé? Bueno, ya tenemos la primera parte del Lego. La segunda parte del Lego es lo que viene siendo nuestra aldopentosa. ¿Por qué se llama aldopentosa? Porque tiene un grupo aldehído y es una pentosa, o sea, tiene 5 carbonos. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. A ojo de buen cubero, ¿cuál es la diferencia entre esta molécula de acá y esta molécula de acá? ¿Quién me lo puede decir? Ojo, esto de acá y esto de acá es exactamente igual. ¿Ok? Es lo mismo. Si ustedes me tuvieran que decir a ojo de buen cubero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dirían ustedes? Aquí tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ok, perfecto, el grupo hidroxilo. Y ustedes dirán, Wicho, ¿de qué está hablando el compañero? No entiendo qué chuchas está hablando. Miren acá. Este es el carbono 2. Este es el carbono 2. ¿Ok? Aquí tenemos el carbono 1. Aquí tenemos el carbono 1. ¿Cuál es la diferencia entre este de acá y este de acá? Ya sabemos que si no estoy especificando a qué está unido, pues a huevos aquí hay un hidrógeno, ¿ok? Entonces como tal, como no estoy especificando acá, pues aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo pues otro hidrógeno, ¿ok? Entonces como tal, ¿qué es lo que pasa? La gran diferencia entre estas dos moléculas es que esta presenta un grupo hidroxilo y esta de acá presenta un hidrógeno. Es la gran diferencia entre una y la otra. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa?
aquí tenemos a la ribosa y aquí tenemos a la desoxirribosa, ¿ok? Miren, yo sé que parecerá raro, pero esta tiene un nombre más largo. De hecho, se llama 2-desoxirribosa. Y ustedes dirán, pero Wicho, ¿por qué me estás poniendo un nombre más pisado si ya de por sí desoxirribosa es difícil de pronunciar? Porque créanme que con este nombre un poquito más largo se les puede quedar un poquito más fácil. Explico. Esta de acá es la estructura normal de la aldopentosa, la estructura normal. La desoxirribosa, si nos damos cuenta, el nombre completo nos da mucha información. 2-desoxirribosa. ¿Por qué 2? Por el carbono 2. Recuerden que el término des, en lo que viene siendo los prefijos, hace referencia a carencia de algo. ¿Ok? ¿Carente de qué? Oxígeno. Y esto de acá es ribosa. Es una ribosa carente de un oxígeno en el carbono 2. Ribosa carente de un oxígeno en el carbono 2. Miremos acá. Es una ribosa que carece de un oxígeno en el carbono 2. Por eso se llama desoxirribosa. 2-desoxirribosa para ser exactos. Pero para simplificar, desoxirribosa. Porque es una ribosa que carece de un oxígeno en el carbono 2. Son exactamente iguales ambas estructuras. Solo que una tiene un hidroxilo en el carbono 2 y otra no posee ese hidroxilo. Pero en general es exactamente igual. Dime, Sofía. Profe, disculpe, ¿qué es la ribosa? La ribosa es esta molécula de acá, ¿ok? Es esta molécula de acá, pues básicamente es como el carbohidrato que forma parte de los ácidos nucleicos. La ribosa tiene dos formas. La ribosa normal, que es esta de acá, y la desoxirribosa, que es la ribosa que carece de un oxígeno en el carbono 2. ¿Ok? Ahora, aquí hay una pregunta que muchos los llega a pisar, porque dicen así como que, puta, ¿y de dónde vino esa pregunta? Los carbohidratos también forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Por esto. Porque las aldopentosas son carbohidratos, son pentosas. Entonces, como tal, si les llegan a preguntar carbohidrato, sacárido, glúcido, hidrato de carbono, azúcar, que forma parte de los ácidos nucleicos, ya sea una ribosa o una desoxirribosa. Ahora, si les especifican, forma parte del ADN, desoxirribosa. Forma parte de la ARN, ribosa. Y de hecho, solo con saberse esos nombres ya les da otro chivo. Tenemos la ribosa, ácido ribonucleico. ¿Por qué se llama ribonucleico? Por la ribosa. Desoxirribosa, ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué desoxirribonucleico? Por la desoxirribosa. Entonces, como tal, eso vendría siendo nuestras aldopentosas, ¿ok? Ya tenemos el segundo elemento de nuestro Lego, ¿ok? Antes de proseguir, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, todo bien, todo correcto, alguna consulta o todo claro. Dime, Edith, coméntame. De la ribosa dijo ácido ribonucleico. Exactamente, de la ribosa, ácido ribonucleico y de la desoxirribosa, ácido desoxirribonucleico. No, es que no tengo muy buena señal, no se entiende muy bien. Sería desoxirribonucleico. Igual, más adelante va a estar escrito, así que pues no te preocupes si lo quieres escribir. Pero como tal, sería ácido desoxirribonucleico. Igual cuando lleguemos a esa parte, yo les voy a marcar el nombre completo para que si lo quieren escribir en su nota, lo pueden hacer, no tengas pena. Ok, gracias. Con todo gusto. Ahora, veo que hay una pregunta en el chat. Una R de ribosa y una... Exactamente, una R de ribosa y una D de desoxirribosa en el ARN y el ADN. Así merengues, ¿ok? Entonces... No, hombre, miren, no miren, cuando estén aprendiendo unas cosas, no lo miren como un error más en su examen. Mírenlo como, ok, la cagué, ya aprendí en que la cagué y lo voy a corregir en el siguiente examen, con todo. Ahora, miren mucha, yo les juro por Dios que si algún día me vuelvo doctor de la Universidad de San Carlos de Guatemala a dar clases, juro por Dios que voy a poner esta pregunta en un examen, porque esta pregunta chinga mucho. Nucleócido y nucleótido. Miren cómo solo una letra cambia completamente el significado de la estructura que estamos hablando. Ahora bien, para que no los jodan, apréndanse los dos nombres. Primero que nada, ¿qué es un nucleócido? Es fácil. Tenemos una aldopentosa, puede ser una ribosa, puede ser una desoxirribosa, cualquiera de los dos. En este caso, pues es una desoxirribosa. ¿Cómo lo sé? Porque aquí no tiene grupo hidroxilo. Entonces, un nucleócido es la unión de una desoxirribosa
con cualquier base nitrogenada. ¿Ok? Cualquier base nitrogenada unida a lo que viene siendo una aldopentosa forma un nucleósido. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se unen estos? Por medio de un enlace beta-N-glucosídico. ¿Ok? Que es un enlace por deshidratación. Recuerden ese archivo. Todas las moléculas básicas de la vida, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, tienen enlaces del tipo de deshidratación, como el que podemos ver acá a continuación. ¿Qué es lo que pasa? A la hora que este pierde su hidroxilo acá y el otro pierde su hidrógeno, si se dan cuenta, aquí quedamos con un enlace libre acá y otro enlace libre acá, ¿ok? El cual puede ser aprovechado para la formación de un enlace beta-N-glucosídico. Y ustedes dirán, pero Wicho, ¿por qué se llama enlace beta-N-glucosídico? Primero que nada, ¿por qué el beta? ¿Se recuerdan que yo les dije en su momento, apréndanse la orientación alfa y beta? Cuando el primer carbono tiene orientado su hidroxilo para arriba, ¿qué es? ¿Alfa o beta? ¿Quién me lo puede contestar? Es beta. Es beta, chicos, es beta. Recuerden, para arriba es beta, ¿ok? Entonces, como tal, aquí tenemos lo que viene siendo un enlace beta. ¿Por qué se llama beta-N-glucosídico? Porque se dan cuenta, mi carbohidrato tiene una orientación beta. ¿Por qué? Porque su hidroxilo está para arriba, ¿ok? Entonces, como tal, ahí tenemos lo que viene siendo en la explicación de por qué es beta. Ahora bien, ¿por qué es N? ¿Ok? Porque tiene un nitrógeno. ¿Y por qué es glucosídico? Porque estás uniendo un glúcido, un carbohidrato. Entonces, como tal, ¿qué es el glúcido? Pues un carbohidrato. ¿Y esto acá qué es? Un carbohidrato. Por eso se llama enlace beta-N-glucosídico. Beta por la orientación del primer hidroxilo. N por el nitrógeno. Y glucosídico porque estás uniendo un glúcido. ¿Ok? Ahora, como tal, ¿qué pasa? Aquí tenemos el nucleósido, que es toda esta parte de acá. Todo esto de acá es el nucleósido, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es el nucleótido? Miren, el nucleótido como tal, básicamente sería la unión del nucleósido a un grupo fosfato, ¿ok? Un grupo fosfato más un nucleósido forman un nucleótido. Ahora, ¿cómo se unen este? Ok, ¿qué tipo de enlace generaríamos acá? Un enlace por deshidratación. Porque estamos perdiendo un hidrógeno y un hidroxilo, generando una molécula de agua. Entonces, este carbono de acá se quedó con este enlace libre. Y este oxígeno de acá se quedó con este enlace libre. Entonces, como tal, se forma este enlace de acá, conocido como enlace fosfoester. Ahora, como tal, les refresco la memoria. Recuerden que el día de ayer vimos el enlace ester de los ácidos grasos. ¿Cómo era el enlace ester? Un carbono unido con un grupo carbonilo que a su vez se unía con lo que decía, ¿no? Ahí se fue el nombre. Perdón, es al revés, disculpen. Era un carbono unido con un oxígeno que a su vez unía con un grupo carbonilo. Esto de acá es un enlace ester, ¿ok? Carbono con un oxígeno que a su vez se une con un grupo carbonilo. Recuerden, carbono con doble enlace con oxígeno se le conoce con el nombre de grupo carbonilo. Ese es un ester. Ahora bien, ¿qué es un enlace fosfoester? Un enlace fosfoester es un carbono que se une a su vez con un oxígeno que se une a su vez con un fósforo con un doble enlace con oxígeno. ¿Ok? Esto es un enlace fosfoester. ¿Y qué tenemos acá? Un carbono que se une con un oxígeno que a su vez se une con un fósforo con un doble enlace con oxígeno. Este es un enlace fosfoester. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que un enlace ester. La única diferencia es que ya no es un carbono con doble enlace con oxígeno, sino que es un fósforo con doble enlace con oxígeno. Pero en general es la misma cosa. ¿Ok? Ahora bien, tuki. ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo que pasa acá es que quiero que tengan en cuenta que eso es fosfoester, no fosfodiester. Es fosfoester, no fosfodiester. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque este es un enlace fosfoester y esto de acá es un enlace fosfodiéster. ¿Por qué esto de acá se le llama fosfodiéster? Porque tiene dos enlaces fosfoester.
un enlace fosfoester de este lado y otro enlace fosfoester de este otro lado. Por eso se llama fosfodiéster. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces ester. Ahora bien, ustedes dirán, pero Wicho, ¿para qué me sirve un enlace fosfoester y para qué me sirve un enlace fosfodiéster? Miren, un enlace fosfoester permite la formación del nucleótido. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este enlace fosfoester de acá permite la unión del grupo fosfato con lo que es el nucleósido, permitiendo la formación del nucleótido. Ahora bien, un enlace fosfodiéster permite la unión de un nucleótido con otro nucleótido, permitiendo la formación del polímero de nucleótidos. O sea que permite la formación tanto del ADN como del ARN. ¿Ok? Entonces, como tal, para eso sirve cada uno de estos. Nucleótido para polimerización de nucleótidos. ¿Ok? Perdón, fosfodiéster para polimerización de nucleótidos. Y fosfoester, formación del nucleótido. ¿Ok? Entonces, no sé si a todos les quedó claro o hay alguna duda, chicos. La verdad no mucho te comprendí. No sé si podrías volver a repetir. Va, mira. Entonces, el enlace fosfoester sirve para esto. Para unir el grupo fosfato, este de acá, con lo que viene siendo mi nucleósido, para poder formar el nucleótido. Para eso sirve el enlace fosfoester. Ahora, el enlace fosfodiéster permite... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, se me perdió! Uy. Aquí está, perdón. El enlace fosfodiéster permite la unión de nucleótidos para permitir la formación de un polímero de ácidos nucleicos. ¿Ok? Mira acá cómo yo utilizo el enlace fosfodiéster para permitir que varios nucleótidos que ya están formados puedan venir y unirse para poder formar un polímero de ácidos nucleicos. ¿Y cómo yo sé que este es un fosfodiéster? Por esto de acá. Carbono unido con oxígeno que a su vez se une con un fósforo con doble enlace con oxígeno. ¿Ok? Y por esta otra parte, carbono unido con oxígeno que a su vez se une con un fósforo con doble enlace con oxígeno. Dos enlaces fosfoester en una sola estructura. Un enlace fosfodiéster. Entonces, fosfodiéster permite la formación de polímero de nucleótidos. Y fosfoester permite la formación del nucleótido. ¿Ok? Solo una duda. No sé si podrías repetir cuáles son las partes que se unen para formar un nucleósido. Un nucleósido, como tal, se forma a partir de la unión de lo que viene siendo nuestra aldopentosa con cualquier base nitrogenada, ya sea púrica o ya sea pirimídica. Como tal, estos dos se unen para poder formar un nucleósido, utilizando un enlace conocido como enlace beta-N glucosídico. Ok, gracias. Con todo gusto. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Nomás para ver si entendí. El fosfodiéster es para el nucleósido y el fosfoester es para el nucleósido. ¿Es así? No, mira. En el caso de lo que viene siendo el fosfoester, sirve para la formación del nucleótido. O sea, aquí tienes el nucleósido. Mira, esto de acá es el nucleósido. Ajá. Esto de acá, todo esto de acá es el nucleósido. Cuando yo le agrego el grupo fosfato, se convierte en un nucleótido. Pero ¿cómo se lo voy a agregar? Por un enlace fosfoester. ¿Ok? Esto es un enlace fosfoester. Ahora, ya con esto, todo esto de acá ya es el nucleótido. Todo esto de acá ya es el nucleótido. Ahora bien, ya con los nucleótidos formados, yo puedo venir y unir esos nucleótidos uno con otro. Tenemos a uno con otro, para de esa manera poder formar un polímero de nucleótidos. ¿Te das cuenta? Aquí este nucleótido de acá ya está formado. Este de acá también ya está formado. Entonces, como tal, ¿cómo los voy a unir? Por medio de un enlace fosfodiéster, en el cual yo vengo y uno dos nucleótidos
por medio de ese enlace para permitir la formación de un polímero de nucleótidos. Ok, ya entendí. Ok, dime Daniel, coméntame. Para ver si estoy entendiendo. Entonces, desoxirribosoma masculina igual nucleótido, ¿no? Sí, cualquier... O de fosfato igual nucleótido. Exactamente. Cualquier base nitrogenada con cualquier aldehído pentosa, nucleósido. Ya cuando le metes fósforo a esa ecuación, ya es un nucleótido. Y nucleótidos por el enlace o sea, unidos por ese enlace, nos da una cadena de ADN. O de ARN, dependiendo de qué nucleótido estemos hablando. Pero sí, exactamente como todo lo está mencionando. Con todo gusto. Y Rosángel, creo que lo acabo de repetir, pero no sé si tendrías alguna otra duda o todo claro. Perdona que no había visto tu mensaje, perdona. No, ya todo claro, gracias. Ok, súper. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que viene siendo algunas diferencias generales entre el ADN y el ARN. La primera diferencia, como les dije, el ADN básicamente se encarga del almacenamiento de la información genética. O sea, almacena, guarda, protege toda la información. El ARN se encarga de la transmisión de la información genética. Les recomiendo, tengan en cuenta el ejemplo que yo les dije de la biblioteca. Yo no puedo sacar los libros de la biblioteca. ¿Por qué? Porque va a venir la bibliotecaria y me va a querer matar porque esos libros son muy importantes. Entonces, como tal, ¿qué es lo que puedo hacer para poder transmitir la información fuera de la biblioteca? Puedo sacar una fotocopia de una que otra página que a mí me sirva para poder sacar esa información de la biblioteca y posteriormente utilizarla para expresarla al mundo, por así decirlo. Entonces, como tal, eso es el ADN y el ARN. El ADN almacena toda la información genética y el ARN es como una fotocopia de una sección específica del ADN para llevar a cabo una función específica. ¿Ok? Eso vendría siendo en sus generalidades. Otra cosa es el tamaño. El ADN es una macromolécula exageradamente grande, pero así grande, 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 ¿ok? Mientras que el ARN es solo una molécula muy pequeña porque solo es la fotocopia de un gen. Explico qué es un gen. El gen es la unidad de herencia genética. Un gen representa una característica específica. Tengo un gen de la insulina que representa la característica de la insulina. Tengo el gen de la hemoglobina que representa la característica de la hemoglobina. Tengo el gen de etcétera, etcétera, etcétera que representa cualquier característica que yo tenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ARN es la fotocopia de un solo gen, no de todo el ADN, de un solo gen. Ahora bien, me imagino que acá la mayoría o son católicos, o son evangélicos, o son mormones, o lo que sea. Y si en dado caso no son nada, pues directamente vienen de familia católica, evangélica, mormona, etcétera. Entonces, como tal, me imagino que todos en su casa tienen una Biblia. Y ustedes dirán, Wicho, esta no es clase de religión, yo ya no fui al catecismo porque me dio hueva. Y exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo puedo venir y agarrar una Biblia. Una Biblia, ustedes saben que es enorme, es un libro exageradamente grande. Tiene demasiada información. Ya saben por a dónde va esto. La Biblia es el ADN. ¿Por qué? Porque es un libro muy grande que tiene una cantidad de exagerada información. Ahora bien, yo puedo venir y agarrar un versículo. Por ejemplo, puedo venir a agarrar el versículo donde pues Dios dice, bueno, hacerle la vida de cuadritos a Job y que pues directamente me maldiga. Ahora, yo les pregunto, el hecho de que yo venga y agarre exactamente el versículo donde Dios trata de la peor manera a Job, quiere decir que en toda la Biblia Dios trata de mala manera a todos los que lo siguen. No, ¿por qué? Porque solo es un versículo, o sea, solo es una parte ínfima de la Biblia. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que pasa con el ARN. Yo puedo venir y tener el ADN y tener un gen, sacar una fotocopia de ese gen, que es un ARN, y eso no quiere decir que ese ARN represente a todo el ADN, no. ¿Por qué? Porque solo es una parte del ADN. Es solo un gen que representa una pequeña parte del ADN y todas las funciones que éste tiene. ¿Ok? Eso es a lo que quiero llegar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese gen, que es, por así decirlo, fotocopiado en forma de ARN, puede ser exportado desde el núcleo celular al citosol en células eucariotas para de esa manera poder ser utilizado para el proceso de la síntesis proteica. ¿Ok? Y de esa manera expresar la información genética.
Por eso se dice que el ADN almacena la información y el ARN puede sacar esa información para poder expresarla en el proceso de la síntesis de las proteínas. ¿Ok? Ahora bien, como tal, utilizando otra vez el ejemplo de la Biblia, obviamente el ADN es la Biblia, es un gen enorme, mientras que el ARN es la fotocopia de un versículo. ¿Ok? Porque es la fotocopia de un solo gen. Ahora bien, al igual que las fotocopias no son iguales a un libro original, porque yo puedo venir y decir, no hombre, es que yo tengo una muy buena fotocopia. Sí, puede ser una muy buena fotocopia, que esté a color, que esté bien impresa, que esté bien encuadernada, etcétera, pero no deja de ser una fotocopia. O si no, comparen el papel de las fotocopias con el papel de los libros originales. Es muy diferente. Igual pasa con lo que viene siendo el ADN y el ARN. Sí, es una fotocopia del ADN, pero no es exactamente igual. ¿Y en qué se diferencian? En el azúcar, el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. Y también en las bases nitrogenadas. El ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. ¿Ok? Otra cosa también, y otra diferencia muy clave, es que el ARN es monocatenario, o sea que solo tiene una cadena. Mientras que el ADN es bicatenario, o sea que tiene dos cadenas. ¿Ok? ADN bicatenario y ARN monocatenario. ¿Ok? Y como tal, pues que el ADN como se almacena en forma de una estructura conocida como cromatina. Mientras que el ARN puede llevar a generar las formas de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Además de otras formas encargadas de la maduración de estos mismos tipos de ARN. Pero eso lo vamos a profundizar mañana mucho más a detalle. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta en relación a estos conceptos o todo claro. Pero ¿qué es un gen como tú? O sea, ¿es una molécula o no entendí eso? O sea, sí entiendo que es una parte del ARN, pero ¿qué es? Mira, no es una parte de la de ARN, es una parte de la de... ARN como tal. Mira, te explico. Vamos a agarrar un paint. Ok, entonces. Ay, disculpa. Aquí está. Entonces, mira. Lo que pasa es que mira el ADN como, por así decirlo, un recetario. ¿Ok? Míralo como un gran recetario. Entonces, como tal, aquí tenés el ADN con todas sus recetas. Aquí tenés una receta. Aquí tenés otra receta. Y así te vas. ¿Ok? Entonces, como tal, un gen es como una receta. ¿Ok? Es una característica específica. Por ejemplo, este podría ser el gen del color de ojos. Este podría ser el gen del color de pelo. Este podría ser el gen de la altura. Entonces, como tal, si te das cuenta, cada gen solo es una expresión de una característica en especial. Es como un instructivo para una característica en especial. ¿Ok? O sea, eso sí lo entendí. Ujú. Pero en cuestión química, ¿qué es? O sea, la comparativa sí la entiendo, pero ¿qué es? No sé. Ok. Mira, así en ese término de, por así decirlo, sus bases bioquímicas, pues básicamente son organizaciones específicas de bases nitrogenadas. Por ejemplo, este gen de acá puede estar organizado así como que adenina, guanina, citosina, timina. Y esta organización específica de bases nitrogenadas va a dar las instrucciones necesarias para codificar la altura. También podría agarrar... Son las pirimídicas y las no puedo pronunciar eso. Sí, Pero las que dijiste también. la organización de bases púricas y pirimídicas determinan características específicas. No sé si tú sabes cómo funcionan las computadoras, que funcionan por código binario. Como tal, todas las instrucciones que tú haces, por ejemplo, que yo estoy escribiendo ahorita, por ejemplo, O sea, eso es como una línea de código, entonces. exactamente como una línea de código. Una línea de código que lo que hace permite que se pueda interpretar llevando a cabo una acción. Por ejemplo, tengo una línea de código con unos y ceros, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. El ser de códigos es de molécula. Exactamente, es como el código del ADN, por eso se llama código genético, porque es un código que determina características específicas. Con mucho gusto. Dime, Pedro, coméntame. Solo para viernes, solo para ver si había comprendido bien. En resumen, el ARN es una copia de un solo gen. Exactamente. Hizo falta. Mientras que el ADN son Y el todos los ARN genes. es una copia. Exactamente. Aunque el ADN es la que almacena toda la información. Exactamente. El ADN es bicatenario y el ARN es monocatenario. Ajá. Ah, gracias.
Y no se les va a olvidar lo que son las azúcares. El azúcar de lo que es la ribosa, pues es de la ARN. Y la desoxirribosa es del ADN. ¿Ok? Además de las bases nitrogenadas. Uracilo para ARN y timina para ADN. ¿Ok? Ok, Ok, gracias. súper. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O todo claro hasta el momento? Ok, excelente. Ahora bien, como tal, no solo quiero que tengan en cuenta, es que los nucleótidos solo forman ácidos nucleicos. No, de hecho los nucleótidos tienen otras funciones que pueden ser utilizadas en otros procesos bioquímicos. Por ejemplo, la formación de trifosfatos. Ahora, aquí no me quiero explayar tanto porque eso lo vamos a ver más adelante, a lo largo del curso, pero como tal sí quiero que lo tengan en cuenta para que de esa manera se les haga mucho más fácil a la hora que lo tengamos que ver. Como tal, tenemos lo que son los trifosfatos. A estos de acá me gusta llamarlos monedas energéticas. ¿Por qué? Porque estos son elementos que almacenan energía química, ¿ok? Los trifosfatos son elementos que almacenan energía química. Puede ser el ATP, por ejemplo, pero también otro que es muy popular es lo que viene siendo el GTP. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dentro de la célula van a haber procesos específicos en los cuales se necesitan altas cantidades de energía. Entonces, como tal, lo que pasa es que nosotros utilizamos estos transportadores de energía química para que de esa manera, en dado caso, yo necesito que se libere una gran cantidad de energía en un corto periodo de tiempo, tenga la capacidad de poder liberarse y de esa manera permitir que ese proceso se lleve a cabo. Ahora, ustedes, no sé si, miren, para los que son de barrios precarios como yo, no sé si ustedes alguna vez vieron que estaban estas maquinitas en la tienda en las cuales metían los bolitos de la esquina, las fichas y empezaban a jugar y a ver si les sacaba pisto, ¿va mucha? No sé si alguna vez las vieron. ¿Qué pasa con esas máquinas? Esas máquinas como tal no se activan hasta que ustedes le meten una moneda. ¿Para qué? Para esa manera permitir que el bolito venga, gire la ruleta y a ver si le salen unos sus centavitos para poder echarse su aguardiente, ¿va mucha? Entonces, como tal, algo muy pasa con la célula. Algo muy similar pasa con la célula. Lo que pasa acá es que yo voy a venir y, por ejemplo, aquí tengo la membrana plasmática y quiero mover una molécula desde esta parte de acá hasta esta parte de acá. Pero ¿qué pasa? Necesito energía. Entonces yo voy a venir a agarrar un ATP y este ATP va a liberar la energía suficiente para de esa manera poder transportar la molécula desde esta posición hasta esta posición y de esa manera poder llevar a cabo este proceso que yo quería hacer, ¿ok? Pero si no hubiera ATP, no se podría hacer este proceso porque no habría energía para poder llevarlo a cabo. Al igual que el bolito, si no tiene su ficha de Quetzal, no puede venir y prender la máquina para poder jugar y ver si se gana su aguardiente, ¿no, mucha? Ahora bien, ¿cómo tal ustedes dirán? Pero Wicho, ¿por qué trifosfatos? ¿Por qué no puede ser un nucleótido como el que acabamos de ver? ¿Por qué tiene que ser trifosfato y por qué no puede ser también un difosfato? Porque lo que pasa es que cada enlace que presentamos acá son enlaces de alta energía. Ahora bien, si gráficamente yo tuviera que comparar estos tres, este enlace de alta energía almacena esta cantidad de energía. Este enlace de alta energía almacena esta cantidad de energía. Ok, ustedes dicen, bueno, es como el doble, el triple tal vez. Pero este enlace de acá almacena toda esta energía. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué enlace me sale más rentable romper? ¿La número 1, la número 2 o la soltera, número 3? La 3, mi lord, pida la 3. Quien entendió eso es porque sí vio Shrek, ¿ok? Entonces, como tal, pues directamente el tercer enlace me conviene más. ¿Por qué? Porque libera más energía, ¿ok? Y ustedes dirán, pero Wicho, ¿por qué no rompo también este enlace? ¿Por qué? Porque la célula no es avariciosa. La célula, ¿para qué quiere eso? De ni caca le va a servir. Entonces, como tal, pues directamente no lo rompe. De hecho, hasta sería más contraproducente, porque si rompes este enlace que apenas pierde energía, tendrías que volver a conseguir otro fosfato para poder reincorporar la estructura del trifosfato. Por eso es que siempre se rompe el tercer enlace. ¿Por qué? Porque es el que da más energía y a la hora de que yo vengo y lo rompo, paso de tener un trifosfato a tener un difosfato. Y este difosfato es fácilmente regenerable. ¿Por qué? Porque yo le puedo meter otro grupo fosfato acá y ya tengo otro enlace de alta energía que puedo romper fácilmente para poder liberar grandes cantidades de energía en cortos periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, como tal, por eso es que se rompe el tercer enlace. Ahora bien, como tal, otra cosa es que pues directamente la molécula energética, lo que viene siendo la moneda energética de la célula por excelencia,
es el ATP, o también conocido como adenosín trifosfato. ¿Por qué se llama así? Porque es un nucleótido de adenina, miren acá está la adenina, que presenta 3 grupos fosfato. Adenosín por ajá, trifosfato por ajá, adenosín, ajá, difosfato, ajá. Como les digo, también está el otro que es muy popular, lo que viene siendo el guanosín trifosfato y el guanosín difosfato. Pero como tal, este de acá se utiliza más para el proceso de la síntesis proteica. ¿Ok? Ahora, como tal, no solo sirven como transportadores de energía química, sino que también sirven como segundos mensajeros. Miren mucha, esto acá es un evento canónico de todas las familias guatemaltecas. No solo de Guatemala, de Latinoamérica. Ustedes están ahí tranquilos jugando con sus carritos, con sus muñecas, que la madre, que no sé qué, y vienen y tocan la puerta. Y viene tu papá o tu mamá y te dicen, ay, yo no quiero ver quién putas es. Anda vos a ver, y si buscan, no estoy yo. Entonces, como tal, ustedes van, vienen, pasan a la puerta, ¿y qué pasa? Abren la ventana. ¿Por qué? Porque ¿qué les enseñó a sus papás? No vayas a abrir la puerta o te pego un chancletazo. Entonces, ¿qué vienen? Ustedes vienen, abren la ventana y es fulanito de tal. Y que se nos dice, ah, mira, mijito, fíjate que yo vengo a buscar a tu mamá, que no sé qué, que la madre. Entonces, como tal, ustedes vienen, cierran la ventana, entran y le dicen, voy a ver si mi mamá está en la casa. Vienen, cierran la ventana, van al cuarto de su mamá, que va a estar como la gran puta porque va a decir, yo le dije que iba a ver si estabas. Y va a decir, es que sos mula, mano. Entonces, como tal, va a venir y ella va a salir a ver quién es. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy rememorando historias del pasado? Porque así funciona la célula. Lo que pasa es que la célula, hay ciertas moléculas que funcionan como señalizadores celulares que no pueden traspasar la membrana plasmática y se quedan acá, como el señor que está tocando la puerta. Estos señalizadores celulares, conocidos como primeros mensajeros, ¿ok? Tienen la capacidad de poder generar segundos mensajeros, que son otros señalizadores celulares. Entonces, como tal, vienen, y estos segundos mensajeros vienen desde la membrana plasmática, que es como la puerta, hacia el interior de la célula para desencadenar una función específica. En este caso, la función específica, en su caso particular, es que su mamá se levante y vaya a ver quién está en la puerta. En el caso de la célula, puede ser que la misma célula se pueda dividir, que la célula aumente su tamaño, que aumente su tasa metabólica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como tal, eso es un segundo mensajero. También lo que viene siendo los nucleótidos tienen la capacidad de poder formar segundos mensajeros, como el AMP cíclico. ¿Ok? ¿Por qué se llama AMP cíclico? Porque es adenosín monofosfato cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque se dan cuenta, forma esta estructura cíclica. ¿Ok? Este es un segundo mensajero. Pero también está el GMP cíclico, que es exactamente lo mismo, solo que en vez de tener una adenina, le ponemos una guanina. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, chicos, o alguna pregunta, o todo claro con los dos que acabamos de ver. ¿Sí me... Arlis, coméntame? El contenido de las demás clases, ¿a dónde puedo verlo? Como tal, si querés lo voy a volver a mandar a lo que es en el grupo de WhatsApp, porque sí ya lo había mandado, pero como tal creo que no lo han visto todos, así que lo voy a volver a mandar otra vez el día de hoy cuando termine la clase. No te preocupes. Está bien, gracias. Con todo gusto. Ahora bien, Me faltó, o sea, para entender solo esto, o sea, viene el ATP y ese es el que da el mensaje por fuera de la célula o es el que lo da dentro. no. Estás confundiendo los conceptos. ATP es una moneda energética, libera energía. ATP libera energía. Y el AMP cíclico es un segundo mensajero. O sea, aquí tengo una membrana plasmática, viene un primer mensajero, pero no logra atravesar la membrana plasmática. Sí, este es el segundo mensajero. El segundo mensajero, como el AMP cíclico, viene y estando dentro de la célula, recibe el mensaje y lo puede mandar al medio intracelular para poder desencadenar una función específica dentro de la célula. ¿Ok? Con gusto. Y también
tenemos que funcionan como coenzimas. Dime, Daniela, coméntame. Disculpa, ¿y la imagen cuál dijiste que era el segundo mensajero? Ah, este de acá es el segundo mensajero. Este de acá es el segundo mensajero, pero aquí tenés el primer mensajero que no puede atravesar la membrana plasmática. Por lo tanto, le manda la señal a un segundo mensajero que le puede mandar al medio intracelular, ¿ok? Para desencadenar una función. En este caso, el segundo mensajero es este de acá. Es un nucleótido conocido como AMP cíclico, pero también podría ser el GMP cíclico. ¿Cuál sería la diferencia? Que en vez de tener una adenina acá, la puedo cambiar por una guanina. Gracias. Con gusto. Ahora, este sí sirve. O sea, tal vez el AMP cíclico como tal vez no les va a servir mucho. El ATP sí les sirve un chingo. Y este también sí les sirve un chingo también. Lo que son las coenzimas hechas a partir de nucleótidos. Como tal, existen dos que son muy relevantes. Lo que viene siendo el NAT y el FAT. Ahora bien, aquí la mayoría yo sé que no tiene buenas bases de química. Entonces, como tal, les voy a dar una explicación de cómo funciona la oxidación en el caso de lo que hicieron moléculas orgánicas. Explico. Creo que la mayoría tiene el concepto de que si yo le meto oxígeno a algo, el oxígeno tiende a robar electrones. Por ejemplo, si yo vengo y agarro el oxígeno y lo pongo con un sodio, el sodio le da sus electrones al oxígeno. Cuando yo vengo y le doy electrones a una molécula es porque se está oxidando. Esta de acá se oxida y esta de acá se reduce. Y ustedes dirán, ah, ¿sí ve, Sofía? Profe, es que fíjese que estoy buscando esta diapositiva, pero no aparece ahí. Sí. Tal vez no estoy en las actualizadas de pleno, ¿va? Si están actualizadas, no se preocupen. O sea, cuando termine una clase, si quieren, hagamos algo. En relación a todo el material, si tienen dudas, solo terminamos la clase y con mucho gusto yo puedo meter más link y mostrarles todo para que de esa manera todo lo puedan ver. No sé si les parece mejor. Sí, Sofía, coméntame. Bueno, profe, está bien, gracias. Con gusto. Dime, Arelis, coméntame. Solo una pregunta, es que no sé dos grupos, Ah. no sé por qué, no creo que no estoy. Es que aparte está el grupo de química y aparte el grupo de biología. Si quieren como tal, hago aclaraciones al terminar lo que viene siendo esta clase para que no perdamos el hilo del asunto y contesto más que nada dudas del tema. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Ok. Entonces como tal, pues como les estaba comentando, tal vez la tutora de química no les va a enseñar tanto lo que viene siendo el área de biología. Pues lo que viene siendo este tipo de conceptos, pero igual se los menciono yo. Entonces como tal, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno está acostumbrado a tener en cuenta, ok, lo que pasa con el oxígeno es que si yo vengo y lo meto con otra molécula, pues directamente el oxígeno le quita lo que viene siendo electrones a esa molécula, ¿ok? Ahora bien, cuando yo retiro el oxígeno, lo que pasa es que este le va a devolver sus electrones a la molécula que se lo quitó inicialmente. Eso quiere decir que este se acaba de oxidar y este se acaba de reducir. Ahora bien, ustedes imagino que por lo menos tienen el concepto básico de que es un plano cartesiano. Un plano cartesiano, ya saben que aquí el centro es el 0, todo lo que está a la derecha es positivo y todo lo que está a la izquierda es negativo. Aquí tengo el 1 positivo, el 2 positivo, el 3 positivo, aquí tengo el 1 negativo, el 2 negativo, el 3 negativo. Ok, ¿qué pasa? Cuando yo vengo, vamos a separar estos dos. Este de acá es un átomo. Recuerden que los átomos son neutros. ¿Por qué? Porque no tienen carga. Entonces, como tal, a la hora que este pierde electrones, ¿ok? El sodio ya sabemos que tiene 11 electrones, ¿ok? Y 11 protones. A la hora que yo hago la resta, 11 electrones con carga negativa y 11 protones con carga positiva, pues directamente me genera 0. Pero ¿qué pasa cuando ahora ya no tiene 11 electrones, sino que tiene 10 electrones, porque perdió un electrón, menos o más, lo que viene siendo 11 protones? Entonces, como tal, a la hora que tengo más protones, o sea, más cargas negativas y más cargas positivas y menos cargas negativas, ahora tengo una carga positiva extra. Entonces, como tal, cuando yo adquiero cargas positivas es porque me estoy oxidando. Cuando me tiro al lado positivo es porque me estoy oxidando. Siempre que miren una molécula con carga positiva es porque está oxidada. ¿Ok? Eso les va a servir un chingo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo vengo y separo el oxígeno del sodio? En este caso el sodio recupera su electrón. ¿Eso qué quiere decir?
que pasamos del 1 positivo al 0 otra vez. Quiere decir que se redujo. Entonces, como tal, cuando ustedes miren que una molécula pasa de positivo a 0, es porque se redujo. O que pasa de positivo a negativo, es porque se redujo. Pero si pasa de 0 a positivo, es porque se oxidó. O de negativo a positivo, es porque se oxidó. Dicho de una manera más fácil, mientras más te tires al negativo, o sea, que tengas cargas negativas, estás oxidado. ¿Por qué? Porque estás ganando electrones. Y mientras más me tires al positivo, te estás oxidando. ¿Por qué? Porque estás perdiendo electrones. ¿Ok? Ahora, ¿a todos les quedó claro esto o hay alguna duda? ¿No se puede repetir esa parte? Repito, mira, si te tiras, aquí tienes el 0. Todo acá es positivo y todo acá es negativo. Si tú te tiras hacia lo negativo, te estás reduciendo. ¿Por qué? Porque reduciste un número. ¿Qué es más pequeño? ¿El 1 o el 0? El 0. Si te estás pasando del positivo, 1 positivo, al 0 o a cualquier número negativo, estás reduciéndote. Por eso se llama reducción. Porque estás reduciendo tu número. ¿Por qué? Porque estás ganando cargas negativas. Ahora bien, cuando tú te tiras al positivo, te estás oxidando. ¿Ok? Mientras te pases de negativo a positivo, te oxidas. ¿Ok? Gracias. Ahora bien, con el oxígeno, ya saben, meto más oxígeno, oxido, que es lo que acabo de ver. Quito oxígenos, estoy reduciendo. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que viene siendo el hidrógeno? Porque el hidrógeno también tiene unas leyes muy similares. Ok, con el hidrógeno lo que sucede es que si yo vengo y meto hidrógenos, estoy reduciendo. Y si quito hidrógenos, estoy oxidando. Es exactamente la misma ley que acabamos de ver, pero al revés. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, pero Wicho, ¿esto como para qué me puede servir? O sea, ¿cuál es la funcionalidad? Deme un segundo, solo que empezó a llover y no se oye nada cuando hay bulla de la lluvia. Deme un segundo. Ok, disculpen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les va a servir este concepto? Porque lo que pasa es que moléculas orgánicas o en sistemas orgánicos muchas veces utiliza el hidrógeno para poder oxidar o reducir moléculas. ¿Por qué pasa esto? Porque el hidrógeno, a diferencia del oxígeno, no es un ladrón de electrones, sino que es un donador de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo vengo y agarro el hidrógeno y lo uno con, por ejemplo, nitrógeno. Entonces, como tal, lo que pasa es que el hidrógeno le da sus electrones al hidrógeno. ¿Qué pasa cuando yo le dono electrones a otra molécula? La estoy reduciendo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo vengo y separo el hidrógeno y el nitrógeno? Los electrones regresan al hidrógeno. Por lo tanto, cuando yo le quito hidrógenos a una molécula, la estoy oxidando, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy pasando de negativo a positivo. Ahora, según todo lo que acabamos de entender, ¿esto acá está oxidado o reducido? Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Entonces, ¿este de acá está oxidado o reducido? Reducido. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene hidrógenos. ¿Y qué hace el hidrógeno? Es un donador de electrones. Por lo tanto, está reducido. Entonces, como tal, este de acá es el NAD oxidado y este de acá es el NAD reducido. Y ustedes dirán, Wicho, ¿para qué me diste toda esta explicación? Porque es un concepto que tienen que saber desde ya para que cuando estemos metidos en cadena respiratoria no les cueste. Porque cuando estemos metidos en cadena respiratoria, yo se les voy a decir NAD reducido y NAD oxidado. Y es como, bueno, NAD oxidado ya sé que pues no tiene hidrógenos. Y el NAD reducido ya sé que tiene hidrógenos. ¿Ok? Porque esos son los nombres clásicos que se les da. Ahora, para que sean honestos, esto es como tal, el NAD reducido tiene la capacidad de poder captar hidrógenos. Pero el NAD oxidado, perdón, tiene la capacidad de captar hidrógenos para convertirse en NAD reducido. Y el NAD reducido, utilizando la cadena respiratoria,
tiene la capacidad de poder generar hasta 3 ATPs, los cuales pueden ser utilizados en diferentes procesos para la liberación de energía. Ya vieron cómo 3 conceptos ácido nucleicos, lo que viene siendo metabolismo y energía, se combinan en uno solo para poder entender la generación de energía. ¿Qué les dije ayer? Biología es un puzzle. Biología es un rompecabezas. Necesitas todas las piezas para poder entenderlo. Entonces, como tal, miren acá. Como les dije, nada oxidado adquiere hidrógenos para convertirse en nada reducido y poder generar ATP, que puede generar energía. ¿Ok? Por eso es que son importantes, porque funcionan como coenzimas que permiten llevar a cabo este funcionamiento. Ahora, como tal, esto vendría a ser un nada reducido o nada oxidado. Y como tal, este también viene siendo aparte de una vitamina. El NAD como tal viene siendo hecho a partir de la niacina, que es la vitamina B2. Ahora bien, por otro lado tenemos el FAD, B3, perdón, este es de la vitamina B3. El FAD reducido o FAD oxidado, cualquiera de sus dos formas, ¿ok? Viene hecho a partir de lo que viene siendo la vitamina B2, ¿ok? Como tal, tiene exactamente el mismo funcionamiento, o sea, tiene la capacidad de poder donar y recibir electrones, ¿ok? Y directamente, este tiene la capacidad de poder llevar a cabo la generación de 2 ATPs en la cadena respiratoria, ¿ok? Esto igual lo voy a volver a tocar más adelante cuando estemos viendo cadena respiratoria, pero sin embargo sí se los dejo ahorita para que lo tengan en consideración cuando ya lleguemos a esa parte del tema, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento, chicos, o alguna pregunta, o todo claro. Si quieres, primero la chica y después el chico. Coméntame, chica. El FAD reducido tiene la capacidad de poder generar hasta 2 ATPs en la cadena respiratoria. Coméntame, compañero. Ok, perdón por la idea. Solo no entendí muy bien de esto de FAT. ¿Lo podrías repetir? Perdón. Mira, el FAD reducido como tal tiene exactamente las mismas funciones que el NAD reducido del FAD oxidado. El FAD como tal va a tener igual su versión oxidada, ¿ok? Este FAD oxidado puede captar hidrógenos para convertirse en FAD reducido. Y este FAD reducido puede ser utilizado en la cadena respiratoria para poder llevar a cabo la generación de 2 ATPs, los cuales tienen la capacidad de poder llevar a cabo la generación de energía. Prácticamente es lo mismo que el anterior, solamente que produce el doble de ATP. No, de hecho genera menos, porque el NAD reducido genera 3 ATPs, mientras que el FAD solo genera 2. Ah, ok, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea que estamos es como fotosíntesis del ser humano a la respirar, ¿o no? No, la respiración celular de hecho es como que el proceso contrario de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis genera glucosa a partir de dióxido de carbono y moléculas de agua, mientras que lo que es la respiración celular consume glucosa para poder llevar a cabo generación de energía. Entonces como tal es como inverso, por así decirlo, es un proceso inverso. Mientras que uno crea, el otro procesa para poder generar energía, ¿ok? Y como tal, eso vendría siendo toda la introducción a ácidos nucleicos. Ahora, vamos a dar inicio a lo que viene siendo la parte de ADN. Antes de empezar con esta parte, no sé si hay alguna duda o pregunta, chicos. Esta parte es corta, así que no se preocupen, no me voy a alargar demasiado. Pero como tal, ¿hay alguna duda o pregunta? Ah, y para contestar tu pregunta, William, mira, como tal, almacenan energía porque son enlaces de alta energía, ¿ok? Son enlaces inestables, por así decirlo. El hecho de que sean inestables permite que almacenen grandes cantidades de energía. Por eso es que el tercero almacena tanta energía. ¿Por qué? Porque como es el más inestable, pues directamente almacena toda esa cantidad de energía, ¿ok? Mientras que los otros dos, como no son tan inestables, pues no almacenan tanta energía, ¿ok? Con todo gusto. Ahora, como tal, ya habiendo tenido toda esa introducción, hablemos plenamente de lo que viene siendo el ADN. ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, como les digo, básicamente es la molécula que almacena la información genética dentro de la célula, ¿ok? Ya sea la célula procariota o la célula eucariota. La gran diferencia entre el ADN de una célula procariota y una célula eucariota
es que en una célula eucariota, como la que forma nuestro cuerpo, por ejemplo, se almacena dentro del núcleo celular y dentro de la mitocondria, ¿ok? Mientras que en una célula procariota, como estas no poseen ni mitocondrias ni núcleo celular, se almacena dentro de una región conocida como región nucleoide. Dicho de otra manera, se miraría más o menos así. Quiero que miren esto. Como tal, aquí estamos. Ok. Ok, qué raro que no lo dejó hacer. Demos un segundito. Aquí estamos. Aquí está. Entonces, quiero que miren esto. Aquí está. Entonces, miren acá. Tengo lo que viene siendo una célula. Esta es una célula eucariota. Ok, quiero que la miren. Entonces, si nos damos cuenta, en la célula eucariota, el material genético se almacena dentro del núcleo celular. Ok, dentro de este segmento de acá. Mientras que en el caso de lo que viene siendo una célula procariota, como esta no posee un núcleo celular, tienen un único cromosoma que almacena toda la información genética en este segmento de acá conocido como región nucleoide. ¿Cuál es la diferencia entre la región nucleoide y el núcleo celular? ¿Se dan cuenta? El núcleo celular está separado por una membrana plasmática. ¿Ok? Esto de acá, que se le conoce como envoltorio nuclear, almacena lo que viene siendo al ADN. Mientras que en el caso del ADN de lo que es una célula procariota, este se encuentra en el citosol, o sea, en esta parte de acá, en una región conocida como región nucleoide, la cual no posee una membrana plasmática que la separe. Aquí está separado el núcleo del citosol por esta membrana nuclear, mientras que acá no hay nada que separe lo que viene siendo la región nucleoide del resto del citosol. Además de que en células procariotas, estas también poseen unas pequeñas secuencias de ADN conocidas como plásmidos, que es ADN circular, mientras que las células eucariotas no poseemos plásmidos. ¿Ok? Entonces, como tal, eso vendría siendo algunas generalidades básicas. Ahora bien, como tal, ya sabemos que el ADN es bicatenario, que está compuesto por lo que viene siendo la desoxirribosa, la timina, la adenina, la guanina y la citosina, además del grupo fosfato que permite la formación del nucleótido. Como estaba comentando, pues básicamente almacena la información genética. Es un gran libro que almacena toda la información del organismo, ¿ok? Ya sea que la utilice o no la utilice. Pues directamente se encarga de la direccionalidad de su propia síntesis. Ya les había mencionado que pues directamente el ADN tiene las instrucciones necesarias para poder llevar a cabo todas sus funciones, incluyendo la división celular. Y para la división celular necesita llevar a cabo lo que viene siendo una duplicación de material genético. Por eso es que se menciona que se encarga de la direccionalidad de su síntesis. También pues directamente es el encargado de la formación de los diversos tipos de ARN, porque como les dije, el ARN teóricamente es una fotocopia del ADN. Entonces, como tal, el ADN es el encargado de la formación de los diferentes tipos de ARN. Y como tal, directamente dirige todas las funciones celulares. ¿Ok? Porque, como les dije, básicamente tú quieres llevar a cabo un proceso metabólico que sea la glucólisis. La glucólisis tiene como 10 proteínas diferentes. Esas 10 proteínas diferentes, la información para poder llevar a cabo su síntesis está dentro del ADN. Que querés llevar a cabo la regulación de los niveles de glucosa en sangre, la insulina es una proteína. Adivinen dónde se almacena la información genética para la proteína de la insulina. Exactamente, dentro del ADN. ¿Que quieres transportar oxígeno a través del torrente sanguíneo? Perfecto. Esa es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que adivinen dónde se encuentra en el ADN. Y así puedo seguir con un montón de proteínas más. Pero como os digo, todas las funciones celulares están determinadas por el ADN. ¿Ok? Ahora bien, como tal, la composición ya la sabemos. Las bases púricas es guanina y adenina. Ya saben que la guanina y la adenina están tanto en ADN como en ARN. Las bases pirimídicas ya saben que la citosina está tanto en ADN como en ARN, mientras que la timina es exclusiva de lo que viene siendo el ADN. Luego tenemos el azúcar, que es la desoxirribosa. Ya sabemos que la única diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa es el carbono 2. La desoxirribosa no posee un oxígeno, la ribosa sí lo posee. Y por último el grupo fosfato. Igual, aquí les dejo escrito que el uracilo ya habíamos visto que es exclusivo de lo que viene siendo el ARN. ¿Ok? Ahora, antes de empezar con esto, me gustaría preguntarles. ¿No hay ninguna duda hasta el momento de lo que hayamos visto de esta parte? ¿O alguna pregunta o todo claro? Sí, Daniela, coméntame. ¿Qué dijiste que era el azúcar en la formación
Ah, es la desoxirribosa. Recordemos que la desoxirribosa es del ADN, mientras que la ribosa es del ARN. ¿Ok? Gracias. Recuérdense, no se les va a olvidar que los ácidos nucleicos tienen azúcares, así que por si en dado caso en alguna pregunta de examen les ponen funciones de los carbohidratos formar parte de los ácidos nucleicos, es correcto, porque los carbohidratos forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Ahora, como tal, vamos a hablar sobre enlaces de moléculas de ADN. Aquí va a ser una cosa muy interesante. Ya conocemos el enlace fosfoester, ya conocemos lo que es el puente de hidrógeno, pero como estaba comentando, ¿para qué sirve el enlace fosfodiéster? El enlace fosfodiéster básicamente es igual un enlace por deshidratación. Lo que hace es que une lo que es el grupo fosfato, este de acá, con el grupo hidroxilo del carbono 3. ¿Ok? Como yo sé que es el carbono 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ok? Entonces, como tal, a este de acá, como tiene el grupo fosfato, lo voy a llamar 5' fosfato. Y este de acá, como tiene el grupo hidroxilo, le voy a llamar 3' hidroxilo. ¿Ok? Entonces, el 3' hidroxilo de un nucleótido se une al 5' fosfato de otro nucleótido. ¿Ok? Ay, disculpen. Por medio de un enlace por deshidratación, formando un enlace fosfodiéster. ¿Por qué yo sé que es un enlace fosfodiéster? Porque aquí tengo un enlace ester. Carbono unido con oxígeno que a su vez se une con un fósforo con doble enlace con oxígeno. Este es un enlace ester. Y luego tengo el otro enlace ester, que es un carbono unido con oxígeno que a su vez se une con un fósforo con doble enlace con oxígeno. Este es otro enlace ester. Como son dos enlaces ester, es un enlace fosfodiéster. ¿Ok? Porque son dos enlaces ester en uno solo. Por eso, fosfodiéster. ¿Ok? Que permite la formación del polímero de ácidos nucleicos. Esto aplica tanto para ADN como para ARN, porque a final de cuentas, pues ambos son polímeros de ácidos nucleicos. Uno más grande que el otro, sí, pero ambos son polímeros de ácidos nucleicos. ¿Ok? Ahora, como tal, esto lo que me genera es una direccionalidad. ¿Ok? ¿Cómo se llama este de acá? 5' fosfato. ¿Cómo se llama este de acá? 3' hidroxilo. Ya se dieron cuenta que se genera una dirección. Dirección 5' fosfato, 3' hidroxilo. ¿Ok? Ahora, si lo vemos de abajo para arriba, de 3' hidroxilo a 5' fosfato. Eso es lo que viene siendo la direccionalidad de lo que son los ácidos nucleicos. ¿A todos les quedó claro eso de la direccionalidad? ¿Y por qué se genera? ¿O hay alguna duda? Porque esto sí me interesa que ustedes lo tengan en cuenta ahorita porque nos va a salir más adelante. Dime, Pedro, coméntame. Ok, con mucho gusto. Entonces, 5' fosfato, ¿por qué? Porque aquí tengo carbono 1. Vamos a regresar un poquito más. Aquí tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Recuerden que cada esquina representa un carbono. Entonces, como tal, este 5, si nos damos cuenta, está unido al grupo fosfato. Por eso se llama 5' fosfato. Ahora, si nos damos cuenta, este de acá es el carbono 3 que está unido al grupo hidroxilo. Sería el 3' hidroxilo. El 3' hidroxilo de un nucleótido siempre se une al 5' fosfato del nucleótido siguiente, formando el enlace fosfodiéster. ¿Ok? Y así se forman los polímeros de nucleótidos, siguiendo la direccionalidad 5' fosfato, 3' hidroxilo. ¿Ok? No sé si quedó más claro. Es solo como una dirección, por así decirlo. Es como que te dijera que vas de zona 1 a la USAC, por así decirlo. Es una dirección, ¿ok? Aquí te estás moviendo de 5' a 3'. Es solo una direccionalidad, ¿ok? Como moverte de la zona 1 a la USAC, por ejemplo, o moverte de El Salvador a México, por ejemplo. Eso lo está haciendo una dirección, ¿ok? Ok. ¿Alguna otra duda? Pedro, creo que levantaste la mano. ¿Cuál sería tu duda? Justo lo que la compañera había mencionado de la dirección solar. Ah, ok. Pero, muchas gracias. Ok. Ahora bien, como tal, entendiendo esto, vamos a platicar por qué se menciona
que las cadenas... Ah, sí, dime José, coméntame. Por ejemplo, ahí mencionabas de una dirección de un punto A y un punto B. Siempre va a terminar en el 3', ¿verdad? Sí, siempre empieza en 5' fosfato o 3' hidroxilo, como también puede empezar en 3' hidroxilo y terminar en 5' fosfato. ¿Ok? Bueno, pero ¿cómo se ve desde el inicio y el final? A ver, por ejemplo, ¿tú de casualidad eres de la capital? No, no sé de la misma. Rayos, entonces me iba a servir perfecto porque el anillo periférico va de la zona 1 a la USAC y de la USAC a la zona 1. Pero, mira, es como, por ejemplo, tenemos dos fronteras: la frontera con México y la frontera con El Salvador. Entonces, como tal, aquí tienes frontera con México y frontera con El Salvador. Yo puedo venir y tirarme de México a El Salvador por una carretera que vendría siendo la carretera interamericana. Por ejemplo, cuando tú vas al interior del país, siempre tomas la interamericana, porque es la que conecta casi que toda la parte central del país, que es la que usarías para poder tirarte a México, El Salvador. ¿Te has dado cuenta que la carretera interamericana tiene dos rutas? Una ruta de ida de México a El Salvador y una ruta del Salvador a México, porque son rutas paralelas. O sea, es la misma carretera, pero una va en una dirección y la otra va en la dirección contraria. No sé si te habías dado cuenta de eso. Más o menos. Entonces, como tal, son dos rutas, una a la par de la otra, pero van en direcciones opuestas. Bien podría ser que tu inicio fuera México y tu final El Salvador, o bien podría ser que tu inicio sea El Salvador y tu final sea México, dependiendo de la ruta que tú quieras escoger. Bueno, Ahora, si quieres, voy a explicar esta parte de acá, y si no me entiendes ahorita, te lo voy a explicar con mucho gusto, porque igual esto se complementa con esa parte. Mira, entonces, esto que acabo de explicar se le conoce como antiparalelismo de las bases nitrogenadas. ¿Por qué de las cadenas de ADN, perdón? ¿Por qué pasa esto? ¿Se recuerdan que yo les dije que el ADN es bicatenario? O sea, que tiene dos cadenas. Entonces, como tal, una cadena va en una dirección y la otra cadena va en la dirección contraria. ¿Ok? Una cadena va en dirección 5', 3' para abajo, y la otra cadena va en dirección 5', 3' para arriba. Una cadena va en dirección México-Salvador y la otra cadena va en dirección Salvador-México. Están una a la par de la otra. ¿Por qué? Porque esta está a la par de la otra. Pero una va en una dirección y la otra va en la dirección opuesta. A eso se le llama antiparalelismo de las cadenas complementarias. Porque mientras que una va en dirección 5', 3', la otra va en dirección 3', 5', si las viéramos desde este punto de vista. Pero al final de cuentas, ambas están una a la par de la otra. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de síntesis, o sea, es como, Wicho, ¿cómo yo sé cuál es mi inicio? El inicio siempre va a ser 5' si hablamos desde el punto de vista de síntesis. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, miren acá, cómo yo siempre coloqué los nuevos nucleótidos en el extremo 3'. Miren acá cómo siempre se colocan en el extremo 3'. Entonces, como tal, desde el punto de vista de síntesis, siempre el inicio va a ser 5' y el final va a ser 3', desde el punto de vista de síntesis. Ahora, en relación a la direccionalidad, tomemos en cuenta de que también se podría decir que el inicio siempre es el 5', que te va a tirar en una dirección, y este inicio igual de 5', que te tira en la dirección opuesta. No sé si quedó más claro, compañero. bien, entonces siempre vamos a tomar el quinto carbono, el enlace del quinto carbono, como el inicio de una dirección, y el otro siempre va a ser paralelo. Exactamente, antiparalelo, porque van en direcciones opuestas. Ujú. Ok, gracias. No, ¿cuál sería tu duda, Pedro? Coméntame. Bueno, creo que a Areli ya había preguntado antes. No sé si tienes duda, compañera. Sí, solo quería preguntar cómo sabemos dónde está el 5, no sé cómo. 5' fosfato, 3' hidroxilo. Mira, eso es fácil. Donde mires el fósforo, como acuérdate que solo hay un fósforo en cada ácido nucleico. Entonces, en cada nucleótido solo hay un fósforo. Entonces, como tal, pues cuando mires el fósforo, ya sabes que este es el 5' fosfato.
Ahora, ¿cómo sabes cuál es el 3' hidroxilo? Igual, utiliza el grupo fosfato. El grupo fosfato siempre va a estar unido al 3' hidroxilo. Entonces, como tal, pues directamente aquí ya sabes que este es el 3' hidroxilo porque está unido al grupo fosfato. Ahora, ¿cómo identifico que es el que está hasta el final? Pues el que está hasta el final, si yo ya sé que este es el carbono 5, entonces este es el carbono 4. Y este es el carbono 3. Y este carbono 3 está unido al grupo hidroxilo. Entonces, como tal, este es el 3' hidroxilo y este es el 5' fosfato. ¿Ok? Con gusto. Coméntame, Pedro, ¿cuál sería tu duda? O sea que siempre va a ser de 5', 3' o viceversa. Exactamente, porque son cadenas antiparalelas. Una va en una dirección y otra va en la dirección opuesta. Una unida a, ¿qué vamos a ver? El 5 carbono a un fosfato, que es la de 5', ¿verdad? 5' fosfato, 3' hidroxilo, 3' hidroxilo, 5' fosfato. Ok. Entonces, la 5' está formada por el carbono 5 y una de fosfato, ¿verdad? Ajá. Y el hidroxilo es una hidroxilo unida a. Lo que viene siendo el carbono 3. Ah, ok, ya. Ahora bien, eso vendría siendo el antiparalelismo. O sea, ahí ya se entiende lo que es el antiparalelismo de bases nitrogenadas. Por otro lado, tenemos la complementariedad de bases nitrogenadas. ¿Ok? Si nos damos cuenta, aquí tenemos adenina y timina se complementan por medio de 2 puentes de hidrógeno, que es lo que estuve comentando al inicio de la clase. Y por acá tenemos la guanina y la citosina que se complementan por medio de 3 puentes de hidrógeno. Por eso se dice que las cadenas de ADN son complementarias, por esto de acá, timina con adenina y viceversa, y antiparalelas por esta condición de acá. ¿Ok? Igual, aquí dejé casi que todo escrito por cualquier cosa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con el ADN y cómo se almacena dentro de lo que es el núcleo celular? Miren, como tal, yo quiero que tengan en cuenta esto. El ADN como tal no se almacena de una forma, por así decirlo, lineal, ¿ok? Solo quiero que tengan en cuenta que no se almacena así como, por así decirlo así, ni tampoco se almacena en forma de cromosoma. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el ADN se almacena en una estructura conocida como estructura de collar de perlas, también conocida como cromatina. ¿Por qué? Porque esta forma permite una condensación selectiva del material genético. Explico. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ustedes saben que todas las células del cuerpo tienen exactamente la misma información genética. Yo puedo agarrar una célula de su pie, de su ojo, de su boca, de su pelo, de su cara, de su estómago, de cualquier parte de su cuerpo. Y va a tener exactamente la misma información genética. Ahora bien, ¿cómo sabe la célula qué genes utilizar en ciertas células y qué genes utilizar en otras células? O sea, ¿por qué los eritrocitos no generan insulina? ¿Por qué las células betas del páncreas no generan hemoglobina? Porque hay una condensación selectiva del material genético. ¿Ustedes alguna vez han visto estas películas de espías en las cuales al agente secreto les dan un documento en el cual hay una parte que sí está bien redactada? ¿Sí? Cada célula del cuerpo tiene toda la biblioteca completa. Exactamente. Todas las células del cuerpo tienen exactamente la misma información genética. Ah, mira. Entonces, como tal, ustedes me imagino que habrán visto estas películas de espías, por ejemplo James Bond, en el cual tienen como que ciertos segmentos que tienen información clasificada. O sea, aquí está la información disponible para poder leer, y aquí esta es información que tú no puedes leer. Otra es información que sí puedes leer, y después otra es información que tú no puedes leer. Entonces, como tal, así se van los documentos. Ahora bien, ¿por qué esto se aplica al ADN? Porque el ADN como tal tiene dos segmentos, los segmentos laxos y los segmentos condensados. Entonces, como tal, este segmento de acá es un segmento laxo. Es un segmento que puede utilizarse para la expresión genética, ¿ok? Mientras que este de acá es un segmento condensado. Es un segmento que no puede utilizarse para la expresión genética, porque este segmento de acá es el equivalente a esta información que sí podemos leer, mientras que el segmento condensado es el equivalente a la información clasificada. Ahora, ¿esto por qué? ¿Qué tiene que ver con el hecho de que yo les dije que las células, pues,
tienen directamente lo que viene siendo una condensación selectiva. Imaginemos que tenemos una célula beta del páncreas. La célula beta del páncreas es la encargada de la síntesis de insulina para regular los niveles de glucosa en sangre. Mientras, aquí tenemos célula beta del páncreas. Y por este lado, tenemos lo que viene siendo el eritrocito. El eritrocito se encarga de transportar el oxígeno a través del torrente sanguíneo. Aquí tenemos el gen de la insulina y aquí tenemos el gen de la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina, ¿para qué sirve? Para transportar oxígeno a través del torrente sanguíneo. Entonces, como tal, aquí tengo el gen de la hemoglobina, de la insulina. Y aquí tengo el gen de la hemoglobina. Miren acá cómo el eritrocito sí tiene activo el gen de la hemoglobina, pero tiene desactivado el gen de la insulina. Y miren cómo la célula beta del páncreas tiene exactamente la misma información genética, pero sí tiene activo el gen de la insulina, pero tiene desactivado el gen de la hemoglobina. Esto de acá se le conoce como condensación selectiva. Para la especialización en las funciones específicas de cada célula y permitir que solo la información genética que va a utilizar la célula sea la que tenga disponible para poder utilizarla. Eso explica por qué las células betas del páncreas sintetizan insulina y no hemoglobina. Y por qué los eritrocitos sintetizan hemoglobina y no insulina. ¿Por qué? Porque los genes que no van a utilizar los tienen completamente desactivados. Y los genes que van a utilizar los tienen activados. Esto se le conoce como condensación selectiva del material genético. ¿Ok? Como les digo, es como un archivo secreto. Yo a este espía de acá, a mi espía número 1, le voy a dar este archivo con esta información clasificada y esta información disponible. ¿Para qué? Para que cumpla su misión. Para que se especialice en una misión. Mira acá. Tu misión es matar al presidente, por ejemplo. Y acá en este documento, que es exactamente el mismo documento, voy a tener esta información disponible, pero la otra información... disculpen. Pero la otra información va a estar clasificada. Entonces, como tal, este segundo espía, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser matar al primer ministro. ¿Ok? Entonces, como tal, este se encarga de matar al primer ministro. Lo que viene siendo el segundo agente secreto. Entonces, se dan cuenta, ambos tienen exactamente el mismo documento, pero cada uno tiene una misión completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una misión que le está diciendo el documento que está clasificado de forma específica. ¿Ok? Para que de esa manera ni los dos vayan a matar al presidente, ni los dos vayan a matar al primer ministro, sino que cada uno vaya a matar a su respectivo objetivo. ¿Ok? Igual pasa acá. Eso evita que esta célula haga cosas que no debe hacer. Y eso evita que esta célula haga cosas que no debe hacer, sino que cada una se especialice en una función específica. ¿Ok? Para eso sirve la condensación del material genético. Ahora bien, ¿por qué no puede estar en forma de ADN y por qué no puede estar en forma de cromosoma? El ADN sería todo laxo. Toda la información estaría disponible y no podrían especializarse. Es como les digo, ¿de qué me sirve que los dos agentes secretos me vayan a matar al presidente si puedo hacer que uno mate al presidente y otro mate al primer ministro? De nada me serviría. Entonces, como tal, no me sirve que el ADN esté disponible completamente para toda la célula, porque podría provocar que la célula no estuviera especializada en nada. Y eso podría provocar un mal funcionamiento del organismo. Igual pasa con el cromosoma. En el caso del cromosoma es lo inverso. Si aquí todo está disponible, en el cromosoma, como está hipercondensado, nada está disponible y por lo tanto la célula no puede hacer nada. Por eso es que este estado intermedio, que está semicondensado, permite que ciertos genes se condensen en ciertas células y ciertos genes se activen en ciertas células, para permitir que no todo el material genético esté disponible, pero el que sí esté disponible permite la especialización de las células. Por eso existen células de diferente tipo para diferente tejido, para diferentes funciones. ¿Ok? No sé si les quedó claro, chicos, o hay alguna duda. Sí, dime, Pedro. Pero para a ver si comprendí bien. Entonces la condensación genética es la selección del material que puede y no leer la célula. Exactamente. Es la que utiliza para la que procesa prácticamente para su función. Es como, por así decirlo, una forma específica
decirle a la célula, mira, esto no te interesa a ti, lo único que te interesa es lo que tenés disponible, ¿ok? Y otras células van a tener otra información disponible que otras no van a tener. Por eso utilizo el ejemplo del agente secreto, porque hay agentes secretos que tienen información que a ellos les sirve y otros agentes que tal vez no tienen esa información, pero que tienen otra información que a ellos les sirve. Ahora, ustedes dirán, ok, entonces, Wicho, ¿por qué existe el cromosoma si el cromosoma no se puede leer? ¿Ok? O sea, el ADN ya entiendo que pues directamente no se genera, pero ¿por qué se genera el cromosoma? Lo que pasa es que esta estructura de acá aparece cuando la célula está en G0 o cuando la célula no se está dividiendo. La cromatina o estructura de collar de perlas o estructura semicondensada en material genético solo aparece cuando el material genético está disponible para poder expresarse cuando la célula no se está dividiendo. Ahora, cuando la célula se está dividiendo, ¿ok? El material genético se condensa para permitir una correcta división del material genético. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Agarrar una por una fichas de 5-len para empezar a separarlas? ¿O agarrar pushitos de 5-len, de fichas de 5-len, para poder separarlas? Obviamente, agarrar pushitos de 5-len para poder separarlas es mucho más fácil que andar separando ficha por ficha. Igual pasa con los genes. ¿Qué es más fácil? Separar gen por gen, que son, recuérdense que son aproximadamente entre 30.000 a 50.000 genes los genes de la especie humana. ¿Qué es más fácil? Separar gen por gen para poder llevar a cabo una división celular o condensar el material genético para poder llevar a cabo la separación del material genético durante una división celular. Obviamente, la condensación. Por eso es que existe el cromosoma, para que a la hora que se lleve a cabo la división celular, el material genético sea mucho más fácilmente dividible y sea mucho más eficiente el proceso, lo que evita consumos excesivos de energía. ¿Ok? Igual, esto como tal lo voy a profundizar mucho más a detalle cuando estemos viendo el proceso de división celular. Ahora bien, ¿cómo se forma la cromatina? La cromatina como tal básicamente es ADN más proteínas. Unas proteínas conocidas como histonas, ¿ok? Entonces como tal, aquí tengo esta estructura de acá, conocida como octámero de histonas. ¿Por qué se llama octámero de histonas? Porque está compuesto por 8 histonas, ¿ok? La H2A, la H2B, la H3 y la H4. Son 8 histonas, que son 2 de cada una, las cuales se organizan para poder formar el octámero de histonas, que permite la formación de la cromatina, que es la estructura de collar de perlas, y que permite la formación del nucleosoma. Ahora, usted dirá, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma es la unión de las histonas más el ADN que las envuelve. Esto es el nucleosoma, ¿ok? Y el nucleosoma determina si el ADN va a estar laxo. Mientras más espacio haya entre dos nucleosomas, más ADN disponible va a haber, ¿ok? Mientras menos espacio haya entre dos nucleosomas, es porque el material genético está más condensado, ¿ok? O sea que el nucleosoma es el encargado de determinar la condensación del material genético, ¿ok? Ahora bien, otra cosa. ¿Qué otra cosa me gustaría comentar de esto? Ah, cierto, la H1. ¿Por qué la H1 no forma parte del octámero de histonas? ¿Ustedes alguna vez han envuelto un regalo? ¿Qué pasa cuando no tengo tape para poder envolver un regalo? Directamente se me desarma el regalo. Entonces, como tal, para evitar eso, lo que yo hago es que vengo y utilizo tape para que a la hora que yo le coloco el envoltorio al regalo, no se despegue. En este ejemplo, ¿cuál sería el regalo? El octámero de histonas. ¿Cuál sería el envoltorio? El ADN. ¿Y cuál sería el tape para poder evitar que todo se desarme? La H1, que es la histona 1, la que evita que se desarme el nucleosoma. ¿Ok? Y como tal, eso vendría siendo la estructura de collar de perlas. No sé si hay alguna duda, chicos, o alguna pregunta, o todo claro. Ok, perfecto. Ahora, ustedes dirán, pero Wicho, ¿cómo se determina cuál es la distancia entre un nucleosoma y otro? O sea, ¿qué es lo que lo determina? Esto se lo conoce como regulación epigenética, ¿ok? Porque son mecanismos de regulación en los cuales pues, se determina cuáles genes van a estar activos y cuáles genes van a estar inactivos. Por eso les había mencionado que el ADN es el encargado de determinar su propia función biológica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas determina qué genes van a estar activos y qué genes van a estar inactivos en ciertas células sí y en ciertas células no.
Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que aquí tenemos la acetilación de histonas. Si yo vengo y le coloco grupos acetilo a lo que viene siendo las histonas, ¿ok? A lo que viene siendo las colas de las histonas, provoco la separación de lo que viene siendo los nucleosomas. ¿Esto por qué se da? Lo que pasa es que los grupos acetilo tienen cargas positivas, ¿ok? Las histonas también tienen cargas positivas. Y el ADN tiene cargas negativas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo el ADN normal sin grupos acetilo, las cargas negativas del ADN atraen a las cargas positivas de las histonas. Y las cargas negativas de este ADN atraen a las cargas positivas de esas histonas. Positivo y negativo se atraen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo aumento el número de cargas positivas? Al aumentar yo el número de cargas positivas, lo que pasa es que aumento las fuerzas de repulsión. Y al aumentar las fuerzas de repulsión, lo que sucede es que provoco que estas dos estructuras no se quieran juntar. Al provocar que no se quieran juntar, tengo más ADN espaciador disponible para poder llevar a cabo el proceso de la síntesis de ARN, que puede llevar a cabo la síntesis de proteínas, que pueden llevar a cabo funciones específicas dentro de la célula. ¿Ok? Ahora, si yo tengo poco ADN espaciador, lo que pasa es que yo voy a venir y voy a tener poco ADN disponible para la síntesis de ARN y por lo tanto no voy a poder llevar a cabo el proceso de la síntesis proteica para cumplir una función específica dentro de la célula. ¿Ok? Eso explica la condensación. Pero ustedes dirán, pero Wicho, aún habiendo poco ADN espaciador, hay ADN espaciador, que es lo que evita que se exprese ese ADN espaciador que quedó en ese pedacito chiquito entre los dos nucleosomas. Para eso también tenemos otro mecanismo, que es la la metilación de la cadena de ADN. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos unas proteínas conocidas como ARN polimerasas, que son las encargadas de la síntesis del ARN, que posteriormente puede ser utilizado para sintetizar una proteína. Estas ARN polimerasas leen la molécula de ADN exageradamente fácil. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para yo evitar que esto pase, voy a colocar grupos metilo en la cadena de ADN, para que de esa manera estos grupos metilo funcionen como un tipo de bloqueo que evita que la ARN polimerasa pueda leer la cadena de ADN. ¿Ustedes alguna vez vieron estos comerciales de Old Spice de Terry Crews? En el cual decía bloqueo, 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 bloqueo. Algo muy similar pasa acá. Bloqueo, 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 bloqueo. ¿Ok? Entonces, como tal, estos grupos metilo que se colocan en citocinas a la par de guaninas, miren acá, citosina a la par de guanina, citosina a la par de guanina, citosina a la par de guanina, y así me puedo ir todo el día. Evitan que las ARN polimerasas lleven a cabo la síntesis de ARN, y como no se sintetiza ARN, no se sintetiza proteína, y como no se sintetiza proteína, no se lleva a cabo esta función específica dentro de lo que viene siendo el ADN. Entonces, como tal, combinando ambas reglas, a mayor acetilación y menor metilación, mayor expresión genética va a haber. ¿Por qué? Porque más acetilada, la cadena de ADN está más laxa, más ADN disponible para poder utilizar la expresión genética. Y como no está metilada, las ARN polimerasas la leen perfectamente para la síntesis del ARN. Mientras que a menor acetilación y mayor metilación, menor expresión habrá. ¿Por qué? Porque a menor acetilación, más condensado el ADN. Y a mayor metilación, las ARN polimerasas no pueden leer la cadena de ADN. Por lo tanto, no se sintetiza el ARN. Y por lo tanto, no hay expresión genética. ¿Ok? Eso explica por qué hay genes que están activos en ciertas células sí y en ciertas células no. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda, chicos? ¿O alguna pregunta? ¿O todo claro? Coméntame, Pedro. Yo sí confundí un poquito ahorita con lo de la metilación, no sé si lo podrías repetir. Mira, la metilación solo funciona como un tipo de bloqueo. ¿Alguna vez has visto cómo le ponen un cepo a un carro? Sí,
Entonces, como tal, es como un cepo, ¿ok? Hacete que cada metilación funciona como un cepo. El cepo como tal vendría siendo este de acá. Y el carro sería la ARN polimerasa. Si tú le pones un cepo a un carro, no se mueve. Si tú tienes grupos metilo en la cadena de ADN, la ARN polimerasa no se puede mover. Y por lo tanto, Provocando que no pueda leer, efectivamente. exactamente, evita la lectura. Y por lo tanto, evita la expresión genética. Ah, ok, gracias. Con gusto. Y ya para culminar, esto explica los dos tipos de cromatinas, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina que tú expresas, ¿ok? Por ejemplo, célula beta del páncreas, ¿cuál sería su eucromatina? El gen de la insulina. ¿Por qué? Porque es cromatina que expresa. Ahora, la heterocromatina es la cromatina que tú no expresas, ¿ok? En el caso de la célula beta del páncreas, ¿cuál sería su heterocromatina? Lo que decía, el gen de la hemoglobina, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un gen que sí tiene, pero que no expresa, por los mecanismos previamente mencionados. Ahora bien, en la heterocromatina hay dos tipos diferentes: la heterocromatina facultativa y la heterocromatina constitutiva. La heterocromatina facultativa es aquella que se expresa en ciertas células sí y en ciertas células no. Por ejemplo, aquí tengo la célula beta del páncreas, volvamos al ejemplo, y lo que es el eritrocito. La célula beta del páncreas como tal tiene la característica de que pues directamente tiene activo el gen de la insulina y desactivado el gen de la hemoglobina. Mientras que acá el eritrocito tiene activo el gen de la hemoglobina, pero tiene desactivado el gen de la insulina. Entonces, como tal, estos dos genes son heterocromatina facultativa. ¿Por qué? Porque dependiendo de las facultades, o sea, funciones específicas de cada célula, va a tener activo un gen sí y otro gen no. Por eso se llama facultativa, porque depende de las facultades de la célula en cuestión, o sea, de las funciones específicas. Ahora, la constitutiva. La heterocromatina constitutiva es aquella que está desactivada en todas las células parejo. No expresan ese gen en toda su vida. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo soy hijo de una pareja interracial. Mi mamá es caucásica, es cancha, es blanca. Mi papá es moreno, es prieto, es color cartón mojado, igual que yo. Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa? Yo como tal tengo los genes de mi mamá y de mi papá. ¿Por qué? Porque pues soy hijo de los dos. Entonces, como tal, lo que pasa es que yo soy moreno. Creo que ya me vieron la cara, ya me vieron cómo soy. Yo soy moreno, yo soy prieto, no tengo derechos. Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa? Yo jamás voy a amanecer un día en la mañana como que hubiera tomado la poción de Felices para Siempre de Shrek 2 y voy a amanecer blanco. Eso no va a pasar. Yo no voy a volver un Michael Jackson. Entonces, como tal, ¿por qué? Porque es heterocromatina que jamás en toda mi vida voy a expresar. Es heterocromatina constitutiva. El hecho que yo no la exprese no quiere decir que no se la pueda heredar a las próximas generaciones. Si en dado caso yo me casara con una persona caucásica, por ejemplo, y tuviera hijos, posiblemente mi gen caucásico, que tengo ahí metido en mi código genético, se pueda combinar con el gen caucásico de mi pareja y pueda tener hijos caucásicos. Pero como tal, es un gen que yo no voy a expresar en toda mi vida, ¿ok? Porque es heterocromatina constitutiva. Dime, Pedro. Es algo así como decir de que de dónde salió si es colocho. Exactamente. El antecedente de un tatarabuelo, bisabuelo, Isabel, Dios, ¿de dónde? Sí, porque es un gen que tal vez no expresas, pero que lo tenés ahí en tu organismo. Es un tipo de heterocromatina constitutiva. Dime, Edith. Algo que nunca va a expresar. Exactamente, jamás lo vas a expresar porque no es como que vos en la mañana te levantes y digas, ah puta, soy colocho. No, eso no va a pasar. Entonces, como tal, porque directamente es un gen que jamás vas a expresar en toda tu vida. Ok. Sí, Edith, Pero coméntame. me ganó la pregunta de la respuesta que iba a dar ahorita, que es lo mismo que cuando dicen, mi bisabuelo era canche, ojos claros, y mi bisnieto salió canche, ojos claros por él, pero yo no era, simplemente era mi gen que estaba inactivo. Exactamente. Es lo mismo que la heterocromatina constitutiva, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque como agarro el ejemplo, por ejemplo, imagínate que tú tenés tu abuelito de ojos claros, pero tú tenés ojos normales, ojos café común. Entonces, como tal, pues tú los vas a expresar, no es como que en la mañana vos digas, ay, puta, me levanté hoy con ganas y puta te miras al espejo y digas, huevos, tengo ojos color miel.
Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tenés esos genes activos. Pero ¿qué pasa? Puede ser de que tú directamente tengas un hijo, una hija, qué sé yo, y combinaste bien los genes con la persona con la que te quedaste, y pues directamente a la hora de combinar esos genes permitieron que se activara el gen de los ojos claros. Y en eso tu hijo o hija tiene los ojos claros. Sí, tú no jamás los expresaste, pero como tal los expresó la siguiente generación. ¿Por qué? Porque ellos sí lo tienen activo. Pero pueden tener otros genes inactivos, que tal vez sí heredaron, pero que no van a expresar a lo largo de toda su vida. ¿Ok? Ok, super. Entonces, como tal, con eso culminamos la clase del día de hoy.